Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Acá estoy viendo que están ingresando. Ahí ¿Cómo ya te veo, va? Cris. ¿Cómo andás? ¿Cómo anda, profe? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Con frío por acá abajo. ¡Epa! Ah, cierto, en Santa Cruz. Hola, pucha. ¿Cuánto Ah, está haciendo, che, de frío? y ahora estamos estamos con de térmica 4 y con 10 graditos. Oh, bueno, empezamos a sacar las frazadas del Eso. placar, Cristian, entonces. Bueno, a ver, acá tenemos un chat. Hola, Analía. Bueno, podemos arrancar. Somos poquitos, así que los que quieran, si quieren, pueden poner los micrófonos abiertos. eh, y los que quieran también tienen sus cámaras. Yo prefiero siempre que las enciendan, pero cada uno por ahí está en su trabajo o tienen alguna dificultad y no hay problema. Hola, Dante, ahí te saludo. ¿Cómo andás? Saben que puse para que se admitieran automáticamente, pero ya veo que me está pidiendo acá que les admita. Bueno, me distraigo, diga. Todavía me tengo que familiarizar con esto. Creo que estamos grabando. Sí, estamos grabando. Bueno, primero que nada, les quería decir que no pude participar en sincrónico, pero pude ver la grabación de la charla del doctor Pablo eh, Manili, excelente. Pude ver que estuviste, Cristian, te alcancé a ver en la grabación, así que Sí, qué buenísimo. estuvo muy bueno y a la vez estuve viendo bueno, lo que estaba pasando en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Oh, bueno, buenísimo. Así que me parece excelente. Ahora cuando terminemos esta charla, yo les voy a pasar la grabación de este encuentro y la de Pablo Manili para los que no lo hayan podido ver así o los que quieran verlo de nuevo, porque es un lujo. El doctor Manili, bueno, tiene tratados escritos, ¿no? Antes que me olvide, la semana que viene, el martes 6 de mayo, a los que quieran sumarse, de 4 a 6 de la tarde me toca dar un encuentro, una charla para todas las secciones junto con la profe Cecilia Juárez, que estuvo Cristian durante la charla del doctor Manili. Así que vamos a hablar del trabajo práctico 2. Así que los que quieran acompañarme, es como que le van a prestar por un rato su profe a los otros estudiantes de las otras secciones, ¿no? Así que los que quieran y puedan, si no, después supongo que tendrán la grabación. Eh, Saben que estábamos trabajando con el tema de las relaciones entre nación y provincias, ¿no? Y en definitiva, hay una parte a ver, Natalia, le admitimos a Natalia. Hay una parte del compendio, que ya ustedes todos lo tienen, el compendio del doctor Vidar Campos. Si quieren pueden buscar la página 51, que yo quería que la leyéramos juntos, ¿no? Para que por ahí van surgiendo dudas y lo vamos conversando. Em, Página 51. Fíjense que esta página 51 es una bomba atómica porque en una sola página o en las 3 o 4 páginas siguientes, ustedes van a tener un resumen que, bueno, hay, no sé, libros enteros escritos sobre esto, ¿no? Así que vamos a empezar a analizar este asunto. Acá dice la página 51 que hay 3 relaciones típicas en toda estructura federal. No en la estructura federal argentina solamente, sino en todas las veces que ustedes tienen este sistema donde hay un Estado nacional o federal
y hay subestados, una estructura federal con estado y muchos subestados abajo, se dan estas tres relaciones típicas que el doctor Germán Vidar Campos las resume así: relación de subordinación, relación de participación y relación de coordinación. ¿Por qué les hago hincapié en esto? Porque además de ser importante, ustedes tienen una pregunta en el trabajo práctico 3, que yo quiero que se saquen un 100 todos. Miren, por acá la he anotado, me he anotado acá las preguntas del trabajo práctico 2, quiero decir. Dice la pregunta o la consigna 2 del trabajo práctico 2. Sabes que la intervención federal debe ser analizada como parte de las relaciones propias del federalismo, establecido en la Constitución Nacional. Intervención federal, que ya la vamos a ver. ¿En cuál de las competencias repartidas conforme las relaciones de coordinación ubicarías la atribución de intervenir una provincia, ¿no? La atribución que tiene el Estado federal. Ya les dice la pregunta, ¿en cuál de las relaciones de coordinación? Obviamente que estamos analizando esta clasificación de Germán Vidar Campos, para que no se mareen, para que no se les haga lío. Y Germán Vidar Campos nos habla de tres relaciones. Vamos a repasarlas ahora. La relación de subordinación. ¿Qué sería esto de la relación de subordinación? Miren, ahí la saludo a María Cristina. ¿Cómo andas, María Cristina? La relación de subordinación, el otro día en la clase anterior, dimos un ejemplo. El artículo 5 de la Constitución Nacional es un ejemplo típico de la relación de subordinación. A ver, lo buscamos, así vamos leyendo y analizando juntos, ¿eh? ¿Qué les parece? Miren, el otro día decíamos que cada una de las provincias que tiene derecho a hacer su propia constitución, ¿qué dijimos de cómo deben ser esas constituciones provinciales? Tienen que estar subordinadas a una serie de parámetros que nos da la Constitución Nacional. Por ejemplo, ¿podían elegir monarquía las constituciones provinciales? No, dijimos que no. También dijimos que deben respetar todas las declaraciones, derechos y garantías de la Constitución Nacional sin menoscabar ninguna. Ese es un ejemplo de esta primera de las tres, que no se les haga lío, son tres relaciones que tenemos en todo federalismo. La primera, relación de subordinación. ¿Subordinación de quién con quién? De los subestados con el Estado federal. Por eso les pongo de ejemplo el artículo 5. Acá estoy viendo que Germán Vidal Campos en la página 51 les pone otros artículos de ejemplo, pero como no tenemos mucho tiempo, vamos a ir avanzando así, así seguimos. Y ustedes, si tienen dudas, me van preguntando. La segunda relación que se da en todo federalismo. La primera, relación de subordinación. La segunda, relación de participación. ¿Qué es esto de la relación de participación? Es bien fácil, quizás es la más fácil de todas. Los subestados participan en las tomas de decisiones del Estado federal. ¿De qué manera? Bueno, es bien fácil. Una de las dos cámaras que tiene el Congreso de la Nación, que es la Cámara de Senadores, son representantes directos de las provincias. Entonces las provincias le bajan línea a sus senadores nacionales y entonces los senadores nacionales, tanto en la ley de presupuesto como en cualquier otra ley que tiene que pasar por el Congreso de la Nación, ya ven ustedes que los subestados, a través de la Cámara de Senadores, tienen este derecho, esta relación de participar, de participación, con las grandes decisiones del Estado federal. Entonces ya vamos dos, que relaciones que están en todo cada vez que tenemos un país federal, Estados Unidos, Brasil, Alemania, el que se les ocurra, tenemos estas tres. Relación de subordinación, donde las constituciones de los subestados tienen que
acatar los grandes principios de la Constitución Nacional. Relación de participación a través de una Cámara. En el caso nuestro, la Cámara de Senadores. En Estados Unidos también. Y la tercera, que es la más complicada, que la vamos a analizar en detalle, es la relación de coordinación. Esto anótenlo por ahí, porque esto sí lo tienen que saber como el número de DNI de cada uno, digamos, ¿no? Las tres relaciones que hay en todo Estado federal. Subordinación, participación, coordinación. Ahora bien, acá en la página 51, si la tienen por ahí, fíjense, dice reparto de competencias. Ahí donde dice reparto de competencias, pónganle al lado relación de coordinación, porque ahí les va a explicar todas las flechitas que salen y explican la relación de coordinación. Ahí donde dice reparto de competencias. Entonces dice, fíjense que está fácil. Dice en primer lugar, el 121 nos da la papa. Nos dice que las provincias conservan todo el poder que no le han querido delegar al Estado federal. Porque se acuerdan que dijimos, ¿quién crea a quién? Las provincias habían creado al Estado federal. Y dice que conservan para sí todo lo que no le hayan delegado a aquel otro, digamos, que es el Estado federal. Artículo 121, Constitución Nacional. Ahora bien, dice después, bueno, por eso acá Germán Vidal Campos dice, el poder provincial es el poder originario. A eso se refiere Germán Vidal Campos. Pero después dice, A, B, C, D y E. El reparto de competencias entre Estado nacional o federal y los subestados provinciales, fíjense cómo lo clasifica Germán Vidal Campos. A, pueden hacerle flechitas. Acuérdense que estamos en la clasificación grande, donde hay tres relaciones típicas en toda federación que son subordinación, participación, coordinación. Y la de coordinación, de acá salen todas estas flechitas que yo les voy a hablar ahora. Por eso, en la página 51, Germán Vidal Campos dice, esto merece un denso desarrollo explicativo. Y tiene razón, porque él lo explica en 2 páginas, pero esto es una bomba, es un denso desarrollo explicativo. Miguel, te saludo, ¿cómo andás? Gusto de verte. Entonces, competencias que son exclusivas del Estado federal. Y al pie de página dice, vamos con los ejemplos, que es la forma más fácil de que ustedes lo entiendan. Vamos con los ejemplos. ¿Cuáles son las competencias exclusivas del Estado federal? Por ejemplo, la intervención federal o manejar las relaciones exteriores. ¿Puede una provincia decidir la intervención federal de otra provincia? No. O las relaciones exteriores, como yo decía en la clase pasada, entregar las Malvinas. No, las provincias no manejan las relaciones exteriores. Entonces, esos son ejemplos del punto A, competencias que son exclusivas del Estado federal. Vamos al punto B, competencias exclusivas de las provincias. Fíjense qué ejemplo simple que les pone. Dictar la constitución provincial o dictar las leyes procesales. Porque vimos en la clase pasada que el artículo 75, inciso 12, decía que el Congreso, las provincias le han delegado al Congreso de la Nación la facultad de dictar los códigos de fondo. Los códigos de fondo, dijimos, el Código Penal, el Código Civil y Comercial, laboral, minería. Pero las provincias, como no han delegado dictar los códigos de procedimiento, reservan para sí, cada uno de los 24 estados provinciales, esta atribución. Entonces, seguimos con las atribuciones exclusivas de las provincias. ¿Se puede entrometer el Estado federal a dictarle una constitución a Córdoba o a Mendoza? No.
Se puede entrometer el Estado federal o nacional a decirle a Córdoba cómo tiene que ser su procedimiento para hacer un juicio penal a un procesado, a un imputado, que tiene que ser oral o escrito. No. ¿Por qué? Porque son competencias exclusivas de los estados provinciales. Fíjense que ya tenemos dos. Competencias exclusivas del Estado federal, competencias exclusivas de los estados provinciales. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? Está fácil, che. No está complicado. Lo importante es que no se les haga un trabalenguas de esto. Que simplifíquenlo ustedes mentalmente. Vamos al siguiente punto. Punto C. Competencias concurrentes. Este es el más fácil de todos. ¿Qué les suena a competencias concurrentes? ¿Qué les parece? ¿Qué serán competencias concurrentes? Prendan los micrófonos, che, si somos poquitos, así charlamos. ¿Qué serán competencias concurrentes? ¿Qué les parece? Y que es competencia de ambos, de la provincia y también del Estado federal. Impecable. ¿Quién dijo eso? ¿Miguel? ¿Miguel lo dijiste vos? Sí, sí. Excelente, impecable. Son las competencias que tienen los dos. Por ejemplo, cuando hablamos de la cláusula de prosperidad, decimos que tanto la provincia como la nación, las dos se ocupan del bienestar general. Pero veamos qué ejemplo nos pone acá Germán Vidar Campos. Vamos a la página 52. Competencias concurrentes. Claro, me menciona el artículo 75, inciso 18. Mire, lo vamos a buscar. Artículo 75, que son facultades del Congreso de la Nación, inciso 18. Proveer lo conducente a la prosperidad del país. Típica facultad concurrente. La cláusula de prosperidad. Artículo 75 son las facultades del Congreso de la Nación. Pero las provincias también la tienen. Yarlor en Córdoba o Kicillof en Buenos Aires se tienen que ocupar de la prosperidad de su gente, de su población, de su sociedad. Entonces, si yo digo que el artículo 75, inciso 18, dice que el Congreso de la Nación, del Estado Federal, tiene la obligación de propender por la prosperidad, se dan cuenta que no es una facultad exclusiva, es concurrente. Nación, provincia. Ya tenemos tres. Vamos a liquidar este tema. Punto D. Competencias excepcionales del Estado federal y competencias excepcionales de las provincias. Vamos a ver los ejemplos que nos da Germán Vidar Campos. Fíjense, excepcionales. Establecer impuestos directos para el Estado federal. La clase anterior, que seguramente que quizás les convenga repasarla, yo les hablé del tema de cuáles son los impuestos directos, cuáles son los impuestos indirectos, y dijimos que los impuestos directos son provinciales, salvo que una situación excepcional de emergencia le permite, por un tiempo limitado, al Estado federal. Pero ¿se acuerdan que hablamos del impuesto a las ganancias? Que en 1933 dicen, che, estoy en emergencia, loco, vamos a crear el impuesto directo, dice la nación, por tiempo limitado, por supuesto, 1933. Estamos en el 2025. Bueno, ahí vemos, ¿no es cierto? Cómo se fue desnaturalizando. Y la clase anterior también explicamos que ante eso, ¿qué dijeron las provincias? No, macho, pásame un poco de esa plata. Y nace el concepto de la ley de coparticipación de impuestos, que lo vimos en la clase pasada. Les estoy haciendo como un repaso, así después ustedes de última repasan la clase anterior. Pero entonces, a nivel constitucional, una facultad excepcional, excepcionalísima del Estado federal es gravar a los habitantes con impuestos directos. ¿Mm? Que ya vemos que se ha transformado en una facultad ordinaria, permanente, lamentablemente. Y fíjense
qué bueno el ejemplo que les pone después Germán Vidal Campos. ¿Cuál será una facultad excepcional que tienen las provincias? Y nos dice, hay poco margen de ejemplos. Dictar los códigos de fondo, por ejemplo, el Código Penal, mientras la nación no lo había dictado. El actual Código Penal es de 1921, sin embargo, desde 1890 más o menos, Argentina, el Estado nacional, dictó el Código Penal para todas las provincias. Pero ¿cómo hacíamos antes? Antes de 1885, 1890, cuando se dicta el primer Código Penal, o antes de 1871, cuando la nación dicta el Código Civil de Dalmacio Vélez Arfield. Nos manejábamos con las leyes españolas. Así que cada provincia hacía uso de esta facultad excepcional de dictar cada provincia su propio código penal, sus propias leyes civiles, que son códigos de fondo. Pero era excepcional porque hasta tanto la nación no se ordenara. 1871, Código Civil para todo el país. 1884, 85, creo que por ahí es la fecha del primer código penal nacional, digamos, ¿no? Entonces, ya sabemos cuáles son facultades excepcionales del Estado federal y un ejemplo de una facultad excepcional del Estado provincial. Y después me dice el punto D, E de Eduardo, competencias compartidas. Es muy interesante porque dice Germán Vidal Campos en su clasificación, competencias compartidas, eh, no confundirlas con las concurrentes, ¿no? Como la cláusula de prosperidad que era concurrente. ¿Qué serían compartidas? Significa, son muy excepcionales y significa que requieren doble decisión. Por ejemplo, en la época de Raúl Alfonsín, que Miguel seguro se acuerda, se planteó llevar la capital federal, de donde está, digamos, en Cava, a Viedma. Eh, pero eso significaba que la nación tenía que dictar una ley y la provincia afectada, que era la provincia de Río Negro, también tenía que dictar una ley provincial. ¿Por qué? Porque le estamos quitando un cacho de territorio a esa provincia. ¿Me comprenden? A eso es a lo que Germán Vidal Campos le llama competencias compartidas, que necesitas una ley nacional y también una ley provincial, porque no le podés manotear un pedazo de territorio a una provincia sin que la provincia lo acepte, lo admita por una ley provincial. También en la creación de nuevas provincias, es el otro ejemplo que les da Germán Vidal Campos. Recapitulemos. Tenemos que en toda federación hay tres relaciones: subordinación, participación, coordinación. Y la pregunta 2, yo que ustedes lo anoto, la pregunta 2, la consigna 2 del trabajo práctico 2, les pregunta, siguiendo la clasificación de Germán Vidal Campos, ¿sabes que la intervención federal debe ser analizada como parte de las relaciones propias del federalismo en cuanto a las competencias repartidas conforme con las relaciones de coordinación, que es la tercera? ¿Ubicarías la atribución de intervenir una provincia? ¿Qué les parece? Díganme ustedes la respuesta. Las de coordinación son la tercera, que tenía todas estas flechitas. ¿En cuál ubicarían la atribución que tiene el Estado federal de intervenir una provincia? ¿En las concurrentes, en las exclusivas de las provincias, exclusivas de la nación, compartidas? Díganme ustedes, pues no les puedo dar yo la respuesta, che. ¿Qué les Yo me perdí parece? la argumentación anterior porque fui a hacer un trámite, pero entiendo Es una que competencia son de la compartida. nación. ¿Entendés Compartida. qué, Miguel? ¿En cuál? A No, ver. compartidas no pueden ser, son de la nación, son del Estado federal.
porque la intervención se hace cuando hay un riesgo de las tres que menciona la Constitución. Pero la Por provincia ejemplo, tiene que estar de el acuerdo. sistema de poder. O sea, es un poder que ejerce la nación para restablecer el orden. La Le tiene que provincia es preguntar a la autónoma. provincia. Ahí, Al ahí contrario, vamos, la Miguel, ahí provincia va a vamos, Miguel. objetar. Ahí No, vamos, Miguel, espérate. Dante, te hago el comentario. La intervención federal implica una imposición. Una imposición. Si la provincia tuviera que estar de acuerdo, no existiría la intervención federal como última ratio del sistema. Por lo tanto, es una imposición. Así que en este sentido, lo que nos apunta Miguel, buen trabajo, Miguel, es correcto. Podemos decir que de todas las que hemos mencionado, fíjense, estamos dentro de relaciones típicas federales de coordinación, que ahí dijimos que se abren 5 flechitas, eran competencias exclusivas del Estado federal, ahí la tenemos, competencia exclusiva del Estado federal dentro de lo que son relaciones de coordinación. Porque fíjense, ¿será competencia exclusiva de una provincia? No. Córdoba no puede intervenir Santa Fe o Mendoza no puede intervenir el Chaco. Entonces, no es competencia exclusiva de las provincias. ¿Será concurrente? No, porque es una imposición del gobierno federal sobre un gobierno provincial, que ya lo vamos a charlar hoy un poco. ¿Será una competencia excepcional del Estado federal? No, es una competencia ordinaria. No es excepcional, es ordinaria, está dentro de sus atribuciones. ¿Será una competencia excepcional de las provincias? No, evidentemente que no. ¿Y será compartida, que era la tesis de Dante, que requiere, escúchame, lo ok de los dos lados, nación y provincia? No, porque es una imposición, una imposición. Bueno, ¿me siguen hasta acá? Bien, esto es como limpiar una casa, chicos, y es indistinto que yo empiece por la cocina o por el living o por un dormitorio, por algún lado tenemos que empezar. Y al principio yo sé que se van a sentir medio mareados, porque a medida que vayamos construyendo esto que estamos construyendo juntos, lo van a ir entendiendo mejor. Pero hasta ahora podemos decir, para que ustedes se ubiquen, seguimos la clasificación de Germán Vidal Campos, página 51. Pueden anotar los que quieran. Gregorio Badeni. Miren, yo tengo acá, es un gusto. Creo que está en PDF. Este es un tratado. Gregorio Badeni, tomo 1, un tratado, son 2 tomos. La página 369 del tomo 1 es a la letra una explicación mucho más larga de esto mismo que estamos analizando acá. Las 3 relaciones de toda federación, que es subordinación, participación, coordinación. Y cuando llegamos a coordinación, se nos abren las 5 flechitas. ¿Se dan cuenta? ¿Me siguen hasta acá? ¿Se dan cuenta hasta acá? ¿Sí? ¿Los estoy mareando, che? ¿O vamos bien hasta acá? Vamos bien, bueno. Entonces, ya tenemos una respuesta que la tenemos que responder en base a esta página 51, 52. Y vamos a empezar a analizar qué es esto de una intervención federal. Así le damos, porque Dante se ha quedado pensando, ¿no es cierto, Dante? ¿Cómo es esta historia, loco? Más aún, porque ¿Sabe si no me equivoco, la sabe última. con qué me quedé pensando? Había salido la noticia hace varias semanas el tuit del presidente Milei diciéndole a la provincia de Buenos Aires que si no podía arreglar el tema de seguridad, le diera permiso de intervenir. Se había dado un debate en la tele en ese momento donde decían que la provincia debía aceptar esa intervención. Por eso me quedé con esa idea. Claro. Bueno, nuestro presidente, podemos analizarlo como economista, pero como jurista definitivamente, digamos que no es lo suyo. ¿Ah? Amablemente, digámoslo así, está bien, la inflación bajó, todo bien, podemos analizar otras cosas, pero la parte jurídica
presidente, usted ocúpese de la economía, ¿no? Vamos a leer juntos, si les parece, el artículo 5 de la Constitución Nacional. El artículo 5 que en la clase anterior decíamos que de alguna manera es un contrato. Un contrato, o sea, está Milei, como dice Dante, está Kicillof, que es de la oposición, que tiene nada menos que un tercio de toda la población argentina en el estado de Buenos Aires. Mira si no se van a querer aliar, Dante. ¿Cómo es? Los macristas con los mileístas a ver si le ganan la elección y se quedan con... ¿Por qué el premio mayor? El estado de la provincia de Buenos Aires, digamos, ¿no? Pero vamos a analizar que en un Estado federal el presidente se la tiene que bancar a esta situación donde las provincias en muchos casos están en manos de una posición política diferente, opositora, pero diferente en definitiva, ¿no? De hecho, me parece que Milei no tiene muchas provincias propias todavía, ¿no? Ahí la admito a Candela. Bueno, ahí está. Fíjense qué dice, ¿quién se anima a leer el artículo 5, que es cortito? ¿Quién quiere leerlo? Artículo 5. Cada provincia dictará para sí una constitución bajo el sistema representativo republicano de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal y la educación primaria. Bajo estas condiciones, el gobierno federal garante a cada provincia el goce y el ejercicio de sus instituciones. Perfecto, Cristian. Fíjense que la última oración es digna de análisis. No dice que el federalismo es automático, por así decirlo, sino que es condicional. Dice, bajo estas condiciones, el gobierno federal garante, le admite a cada provincia que goce y ejercite sus instituciones. Contrario sensu, si no cumple esto que acabamos de leer, el Estado federal le manda las tropas, por así decirlo. ¿Me comprenden? Por eso el artículo 6, que me gustaría, si alguno de ustedes lo quiere leer, que no sea Cristian, así vamos cambiando, el artículo 6 es la continuación del artículo 5. O sea, ¿qué pasa contrario sensu si una provincia no respeta esto? Si el gobernador de Formosa, que hace 30 años que está, dice, ¿sabes qué? De ahora en más esto es una monarquía, y lo pongo a mi hijo, monarquía hereditaria. Eh, o si Kicillof dijera, ¿saben qué? Se acaba la división de poderes, y se lo estoy poniendo ejemplos absurdos. ¿Qué pasaría? Bueno, vamos a ver qué pasa. Artículo 6. ¿Quién lo quiere leer? Artículo 6. El gobierno federal interviene en el territorio de las provincias para garantizar la forma republicana de gobierno o repeler invasiones exteriores y a requisición de sus autoridades constituidas, para sostenerlas o restablecerlas, si hubieran sido depuestas por la sedición o por invasión de otra provincia. Perfecto, Dante, gracias. En definitiva, hay muchas de esas eh, condiciones que pone el artículo 6 para que el gobierno federal intervenga, que son históricas. ¿Se imaginan seriamente una invasión de una provincia a otra? Hoy en el 2025, no, no, no. Es de la época del Chacho Peñalosa o de Felipe Varela, donde Catamarca invadía La Rioja, qué sé yo, o San Luis invadía San Juan. No existe más, gracias a Dios. Eso es histórico, corresponde a otro periodo. Tampoco tenemos situaciones donde otro país invada una provincia argentina. Digamos, la única vez que pasó fue cuando Paraguay pasó con sus tropas, queriendo dirigirse a Brasil, por la provincia de Corrientes. Ni siquiera hubo intervención federal en aquel momento, pero fue el único caso histórico que tenemos. Por eso Argentina declaró la guerra a Paraguay,
una guerra lamentable, la guerra de la Triple Alianza, ¿no? De Brasil, Argentina y Uruguay contra Paraguay, que aniquiló Paraguay, 1865, 1870. Ahora, sí ocurre esto de que en ocasiones hay sedición, hay rebelión, o sea, hay una conspiración local que lo derroca al gobernador de la provincia. Y entonces el gobernador agarra el teléfono rojo y se comunica con Milei y dice, che, loco, acá me están derrocando a mí. Dame una mano, mandame las tropas. ¿Para qué? Para reponerlo, ¿no? Ven que lo dice ahí, restablecerla, sostenerla. Sin embargo, les cuento un secreto. El 95% de las intervenciones federales, que la última, ustedes después lo averiguan, pero creo que fue en el 2005, 2006, hace 20 años, y ustedes van a analizar en el trabajo práctico 2 la intervención federal de la provincia de Corrientes de 1999. 19 de cada 20 situaciones de estas tienen la primera parte como causal. Fíjense, el artículo 6, que lo leyó muy bien Dante, dice, el gobierno federal interviene en el territorio de las provincias para garantir la forma republicana de gobierno. Chao. Cada vez que se hace una intervención federal, se pone eso. Mira, macho, estamos garantizando la forma republicana de gobierno. ¿Me comprenden hasta acá? Ustedes tienen la pregunta 1 del trabajo práctico 2, que dice, ¿cuáles son las causales de intervención federal que establece la Constitución Nacional? Bueno, las tenemos en el artículo 6, las tienen que indicar. Artículo 6 dice, garantir la forma republicana de gobierno, si una provincia invade a otra, si un país invade una provincia, si hay una sedición interna y el gobernador, las autoridades locales le piden al gobierno federal o nacional, che, dame una mano. En Córdoba eso pasó en la famosa noche en la que se acuarteló la policía en la época de la Sota, ¿no? Creo que fue 3 y 4 de diciembre del 2014, que la Nación no le atendía el teléfono al gobernador de Córdoba. Es famosa la historia, ¿no? Que hubo saqueos esa noche, una situación espantosa. Eh, pero en definitiva, esa sería, ¿cuáles son las causales? Bueno, están en el artículo 6. Pero ¿cuál es la causal que se esgrimió en el caso de la provincia de Corrientes? Yo les pido al que quiera, búsquenme la ley 25.236. A ver si la pueden encontrar por ahí. La ley 25.236 es la ley que votó el Congreso de la Nación en ese año de 1999, que era en el momento en que Menem se estaba yendo y estaba a punto de asumir la presidencia Fernando de la Rúa. La ley 25.236. Díganme si alguno ya la encontró. ¿Encontraste, Dante? ¿Qué Sí. dice el artículo 1? A ver, ¿te animás a leerlo? Artículo 1 solamente. O puede ser Dante o puede ser otro, el que la haya encontrado. Artículo 1. Listo. Artículo 1. Declárese la intervención de la provincia de Corrientes a fin de garantizar la forma republicana de gobierno. Impecable. A ver, si yo les pregunto, yo no, perdón, el Canvas, les pregunta en la pregunta 1 del trabajo práctico, les dice, che, macho, en general, ¿cuáles son las causales? Y bueno, están en el artículo 6, y ustedes ya las estamos conversando. Y les hace la siguiente pregunta, en la misma pregunta hay una subpregunta, les dice, y concretamente en particular, en el caso de la provincia de Corrientes, de 1999, ¿cuál fue la causal que se esgrimió? ¿Y cuál es la causal que se esgrimió, Dante, que vos la leíste? Garantir, Estado republicano. garantir la forma republicana de gobierno, lo dice el artículo 1.
Fíjense que no dice que otra provincia lo invadió, ni que lo invadió un país del lado, ni que hubo sedición, no, garantir la forma republicana de gobierno. Un error típico que a mí me vuelve loco de mis estudiantes es que cuando se encuentran con esta pregunta me dicen una respuesta así. ¿Cuál fue concretamente en particular? Porque les pregunta, ¿cuáles son las causales? Y son como 5, las del artículo 6. Y después le dice, che, ¿y cuál de esas 5? Y me contestan, la gravísima situación socioeconómica y política de la provincia de Corrientes ameritó para... Estamos hablando de cuáles de las 5 causales del artículo 6. No quiero que me cuenten todo el relato. Hay que leerlo, está bien. En realidad, ¿cuál de esas causales, que ya las nombramos, puntualmente, la que, con la que comienza el artículo 6, garantir la forma republicana de gobierno? ¿De dónde surge? Del artículo 1 de la ley 25.236, que fue la ley que votó el Congreso de la Nación para intervenir la provincia de Corrientes. Ustedes después lean ahí, porque el Canvas les trae toda la info, que había un bolonqui bárbaro, un desastre, un desorden bárbaro, se habían agarrado a piñas, por así decirlo, el gobernador electo, el oficialismo, la oposición, 2 facciones del oficialismo, era un desastre. Y el Poder Judicial no podía resolver el tema, ¿no? ¿Me siguen hasta acá? En esto que vamos analizando, ¿me siguen? Yo quiero que se saquen 100 en el trabajo práctico. Y fíjense que vamos juntos como construyendo. A ver, ¿cuál sería la respuesta? Ya vimos la pregunta 2, que les hace la referencia a la página 51. Estábamos recién, me parece, ¿no? La página, sí, la página 51 del compendio, ¿no? La pregunta 2, el trabajo práctico, que les dice, che, ¿en cuál de las relaciones de coordinación colocarías lo que es una intervención federal? Bueno, ya lo dijimos, ¿no? Las exclusivas del gobierno federal. Yo les quería contar esto antes que me olvide. En derecho constitucional tenemos 2 clases de problemas, como en la vida quizás. Los problemas fáciles y los problemas difíciles. ¿Qué sería un problema fácil? Si yo les digo, ¿cuál es el artículo de la Constitución Nacional que defiende la propiedad privada? La propiedad privada es inviolable, no sé qué. ¿Cuál es el artículo? A ver, busquémoslo juntos. El artículo 17, ¿qué dice? Artículo 17 de la Constitución Nacional. ¿Cómo empieza? A ver, María Cristina, si querés leerlo vos. ¿Cómo empieza? El artículo 17, las 5 primeras palabras. Artículo 17 de la Constitución Nacional. ¿Qué dice? A ver, ¿cómo es? Hola, ¿lo leo? Sí, las 5 primeras palabras. La propiedad es inviolable y ningún habitante de la nación puede ser privado de ella, sino en virtud de Hasta ahí, sentencia María fundada en Cristina. ley. Perfecto, hasta ahí. Si yo les pregunto, ¿cuál de los artículos, María Cristina, de la Constitución Nacional es el que dice que la propiedad es inviolable? El artículo 17. 17. Esa es una pregunta que tiene ¿cuántas respuestas posibles, María Cristina? Una. Por lo tanto, decimos que ese es un tema fácil. Mm. Si yo les pregunto, ¿cuál fue la causal de intervención en concreto? Intervención federal de la provincia de Corrientes de 1999. Artículo 1 le señala cuál es. La respuesta es fácil. No hay 2 respuestas posibles. Lo dice el artículo 1 de la ley, así como el artículo 17 nos dice que la propiedad es inviolable y no hay otro artículo. O los tormentos inhumanos. ¿Cuál es el artículo que dice que no más tormentos inhumanos? Y artículo 18. Y no hay 2 respuestas posibles. Pero vamos a decir que hay otras cuestiones del derecho constitucional, las verdaderamente importantes, que son difíciles. Por lo tanto, tienen muchas respuestas. Por ejemplo, nosotros en el trabajo práctico 1
tuvimos una pregunta que hablaba de las cláusulas pétreas, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de las cláusulas pétreas del trabajo práctico 1? El profe Rodolfo tiene una tesis de que hay un montón de cláusulas pétreas. Pero otros autores dicen, no, macho, ¿de qué me estás hablando? No hay ninguna cláusula pétrea. Toda la Constitución se puede reformar. Ese es un tema difícil. Vamos ahora a plantear otro tema difícil. Y les doy un secreto. Los verdaderos abogados, genios, los constitucionalistas, obviamente que no charlan o no discuten sobre qué dice el artículo 17, porque eso lo puede repetir un loro. El artículo 17 dice que la propiedad privada es inviolable. Chao. Pero si yo les pregunto, tema difícil, ¿todos los temas son judiciables? ¿Todos los temas son justiciables? Yo puedo llevar cualquier tema al Poder Judicial y decirle, oiga, defíname acá esto porque yo tengo un problema. ¿Qué les parece? A ver. Chan, ese es un tema difícil. Igual que las cláusulas pétreas, ese es un tema que está en discusión. Hay dos tesis. Vamos a poner un ejemplo. ¿Por qué les tiro este tema, che? ¿Para arruinarles la vida y complicarlos? No, porque en el tema de la intervención federal se discute si puede el Poder Judicial cuestionar la decisión que ha tomado el Poder Ejecutivo, mi ley, con el Congreso de la Nación, diciendo, vamos a intervenir lo Kicillof. Chao, intervención federal, que decíamos antes hace un rato. Intervenimos a Kicillof. ¿Podría Kicillof presentar un recurso ante la Corte Suprema o ante un tribunal y decir, escúchame, me parece que esta decisión es inconstitucional? ¿Puede o no puede? ¿Qué les parece? Se han quedado pensando, che, ahí. Claro, Creo nos metemos haber leído que la Corte Suprema ha establecido como que es una situación como que se tiene que resolver políticamente y no judicialmente. Sin embargo, sigue siendo un canal porque puede que con mayoría en las dos cámaras el gobierno, el Poder Ejecutivo, pudiera intervenirlo y, digamos, no estar acorde a los principios constitucionales. La gran pregunta del $1.000.000 es, ¿todas las cuestiones pasan por un contralor del Poder Judicial o hay cuestiones que no? Yo les pregunto a ustedes, el presidente Milei la nombra a María Cristina, que está acá tan atenta, embajadora en Chile. ¿Cuántos años tenés, María Cristina? Si te puedo preguntar. 43. Bueno, María Cristina tiene más de 18 años de edad, a eso iba mi pregunta, mayor de edad, decreto presidencial, designada embajadora argentina ante el Estado de Chile. Y a mí me parece que yo tengo un doctorado en ciencias de relaciones exteriores, tengo más calificaciones yo que María Cristina, y entonces planteo ante un juez federal que ese decreto donde el presidente Milei designa un embajador en Chile, a María Cristina Suchino, no es constitucional. ¿Por qué? Porque yo tengo más calificación. O Dante, que es un experto en cuestiones del Estado de Chile y tiene 14 doctorados y 3 postdoctorados y merece más que María Cristina ser designado embajador en el Estado de Chile por Argentina. ¿Esa decisión del presidente es justiciable o judiciable o no lo es? ¿Qué les parece? Y si está dentro de sus facultades, no es judiciable, porque es Bien, una Dante, facultad de él. bien, Dante, bien. O que el presidente lo nombre, ¿cómo se llama? Adorni, este que sabe hablar tan bien, que es el vocero, que ahora es candidato, creo. Adorni, que es el vocero de él, el que todos los días va y discute con la prensa. Le vamos a decir, no, mire, presidente, me parece que Cristian
está mejor calificado. ¿Quién designa a los ministros, al secretario privado del presidente, que él designó a su hermana, creo, o al vocero presidencial? ¿Se imaginan que yo digo, no, yo soy locutor de toda la vida y tengo más atribuciones que Adorni ese, yo quiero ser vocero? Y me presento ahí ante la justicia federal a decir, eh, vengo a plantear la inconstitucionalidad de ese decreto. ¿Puedo hacer eso? ¿Quién designa a los embajadores, a los ministros? Por eso, en broma, le preguntaba a María Cristina si tiene más de 18 años, porque solamente si el presidente designara a un perro, vieron que ahí la aman a sus perros, designa a un perro embajador en Chile y al otro perro lo pone como vocero presidencial. No, ahí diríamos, no, discúlpame, vamos a presentar un juicio político porque este tipo está mal de la cabeza, ¿no es cierto? Pero María Cristina fuera menor de edad, por eso le pregunté, ¿cuántos años tenés? ¿Tenés más de 18? Sí, listo. No hay nada para cuestionar. Por lo tanto, hay una postura que dice, hay cuestiones que no son judiciables, no son justiciables, judiciable o justiciable, como quieran decirlo. Nos metemos en un tema difícil. ¿Qué dice el artículo 17 de la Constitución Nacional? Que la propiedad es inviolable. ¿Cuántas respuestas hay, María Cristina? Una. Pero si yo les pregunto, ¿todos los temas son justiciables? Hay una postura que dice que la razonabilidad de las decisiones, incluso decisión del presidente avalada por el Congreso, la razonabilidad puede ser analizada por el Poder Judicial. Razonabilidad. ¿Es razonable nombrar a un caballo o al perro como embajador en Chile? No, no es razonable. Entonces, si no hay razonabilidad, es inconstitucional. Pero como estos ejemplos son medio de laboratorio, o sea, no existen en la realidad, la otra postura a la que yo adhiero dice, mira, hay temas que no son justiciables. Imaginen esto, con la autorización del Congreso de la Nación, Milei decide invadir las Malvinas. Invadir no, recuperar lo que es nuestro. Imaginen, política exterior, ustedes lo van a leer, ¿quién es el comandante en jefe de todas las Fuerzas Armadas Argentinas? El derecho a hacer la paz, la guerra, con el Congreso de la Nación, con el aval. ¿Ustedes se imaginan que en un juez federal estamos ahí en medio de los combates en las Malvinas con los ingleses y aparece un juez federal y dice, no muchachos, retiren todas las tropas porque a mí me parece que es inconstitucional esto? ¿Les parece razonable? No. Entonces, porque si no estaríamos diciendo que la Corte Suprema o el Poder Judicial es la autoridad máxima. Si todas las cuestiones fueran justiciables. ¿Me siguen? Pero este es un tema difícil, no es un tema simple. Yo quiero que juguemos, por así decirlo, entre comillas, para que ustedes vean, hay respuestas que son una pavada, como esto que hemos estado viendo. A ver, ¿qué dice el artículo 1 de la Ley de Intervención de la Provincia de Corrientes de 1999? ¿O qué dice el artículo 5 o 6? El 6, que dice las causales. ¿Cuáles son las causales de una intervención federal? Hay una sola respuesta. El artículo 6 dice 2 puntos. Pero si yo les pregunto, decidir una intervención federal, presidente manda la propuesta al Congreso, el Congreso lo vota. ¿Puede un juez? Porque lo primero que va a hacer el gobernador Kicillof, siguiendo el ejemplo Dante, es plantear a la justicia que esa decisión fue inconstitucional. Sobre esto, yo después les voy a mandar un resumen que yo hice sobre el fallo Cullen, que es de finales del siglo XIX, donde la Corte Suprema fue una de las primeras veces que estableció que hay dos clases de decisiones estatales. Y esto lo pueden anotar. Dos clases. Decisión política, decisión
judiciable. Las decisiones políticas son las que no son judiciables. Entonces, si yo le declaro la guerra a Chile o recupero las Malvinas, o nombro un embajador argentino ante Chile, o nombro a los ministros, o decido una intervención federal con el Congreso de la Nación, todo bien cumplidos los requisitos. Es una decisión política que le corresponde a los poderes políticos del Estado, poder ejecutivo, poder legislativo. No es revisable. Entonces, es muy interesante esto porque quiere decir que no puedo presentar un amparo y todo lo que a mí se me ocurra es revisable. ¿Sería el gobierno de los jueces? Nuestra Constitución ha establecido un sistema equilibrado entre los tres poderes, ¿no? De frenos y contrapesos. Si dijéramos que toda materia es judiciable o justiciable, estaríamos estableciendo no un sistema equilibrado de los tres poderes con frenos y contrapesos, sino un poder, la Corte Suprema, que es la última instancia de todo. Che, entre paréntesis, cada vez que tenemos que nombrar a un vocal de la Corte Suprema parece que hay una guerra civil en Argentina, ¿no? Como si fuese realmente la última instancia, que no lo es. Pero este es un tema bien discutido y discutible. Ustedes van a ver que los libros en general, cuando hablan de la intervención federal, van a decir que las decisiones del interventor federal en Corrientes son judiciables, son tan cuestionables y revisables por la justicia como cualquier decisión de un gobernador que no sea política, ¿no? Porque cuando el gobernador nombra a su ministro, tampoco es una decisión revisable, ¿sí? Eh, Decisión revisable tiene que ver con materia reglada. Por ejemplo, si yo establezco en una ley provincial que el cargo de médico pediatra en el hospital infantil de acá de Córdoba, provincial, pónganle, debe ser ejercido por un médico, especialidad pediatra, que tenga al menos 7 años de antigüedad y que no tenga delitos penales previos, qué sé yo. Eso es materia reglada. Significa que si el gobernador nombra a uno que es un enfermero, o que es médico de ojos y lo pone como médico pediatra, o que no tiene la antigüedad, eso sí es materia revisable, ese acto administrativo, porque es materia regulada. ¿Me comprenden? Y la materia regulada la tiene que respetar el gobernador a la hora de firmar el decreto de designación de ese médico. Esa sí es materia revisable. Pero como no hay requisitos que debe reunir un embajador argentino en Chile, salvo que sea mayor de edad, o los ministros del Poder Ejecutivo, porque son cargos de estricta confianza del presidente, del gobernador, esas cuestiones no son revisables judicialmente. Che, díganme si me siguen hasta acá, porque me parece que los he complicado con este asunto de la materia judiciable y la materia no judiciable y no revisable. Yo les voy a mandar, a ver por acá, miren, Alfredo Vitolo escribió este libro, a ver si lo alcanzan a ver. ¿Lo alcanzan a ver? Sí. Eh, un libro medio gordo, solamente sobre intervención federal. Yo les voy a mandar unas fotos porque él hace referencia a esto. Ustedes saben que tenemos los abogados que estudiar tres patas. ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice la jurisprudencia sobre la ley? ¿Y qué dice la doctrina de los autores sobre la ley? No es solo estudiar la ley, ser abogado, ¿no? Entonces, en materia de intervención federal, podemos decir que hay una larga serie de fallos de la Corte Suprema, y esto lo pueden anotar, que de modo casi uniforme dice, yo no me puedo meter a revisar una decisión que es una decisión política. Estamos hablando de que se respetaron
ya lo vamos a ver en la próxima clase, se respetaron los pasos para, para una intervención federal que tiene que intervenir el presidente y el Congreso. Si el Congreso está en receso, puede ser el presidente solo, por cierto. Pero en principio es algo bastante grave intervenir una provincia, entonces lo echamos al gobernador, imagínense, ponemos un tipo que lo designe el presidente por 1 o 2 años. Entonces, la decisión de intervenir, la jurisprudencia de la Corte Suprema uniformemente viene diciendo, mira, no me parece que sea un tema que yo tengo que meterme a opinar. Sin embargo, la doctrina de los autores está dividida. Y Germán Vidal Campos tiene una postura donde prácticamente todo es judiciable. Germán Vidal Campos, el del compendio. Y vamos a ver que hay otros autores que también dicen, a mí me parece que sí, che, que habría que dejar que revisen esta decisión. ¿Se dan cuenta? Chicos, díganme si me han, porque capaz que me parece que pegamos un salto brusco ahí y se me empezaron a perder. Me siguen hasta acá, ¿no es cierto? Hoy nos metimos entonces. Hicimos esto y fíjense, hagamos un repasito. Las 3 relaciones que tiene todo federalismo. A ver, ¿quién se anima a decírmelas? Rapidito, a ver, ¿cuáles eran las 3? ¿Las tienen anotadas, che? Dijimos que era la página 51 de Germán Vidal Campos. ¿Cuáles son las 3? Relación de subordinación, de participación y de coordinación. Perfecto, gracias Dante. ¿Y cuáles son las 5 o 6 en las que la relación de coordinación se dividía? ¿Quién las anotó? A ver, porque la de coordinación se dividía como en 5 o 6 flechitas. Me parece, Cristian, que vos no anotaste tanto ahí, ¿o no? ¿Cómo es la historia? No, no anoté esas 5. Estaba con el Bueno, apunte, nada más. Pero bueno. bueno, pero no los quiero hartar, pero las de coordinación se dividían en subflechas que están en la página 51 de Germán Vidal Campos. Competencias que son exclusivas del Estado federal, competencias que son exclusivas de los estados provinciales, las competencias que eran concurrentes, las competencias que eran excepcionales del Estado federal, excepcionales de los estados provinciales y finalmente las competencias compartidas. Eso fue lo que vimos. También vimos, por lo tanto, la pregunta 2 del trabajo práctico 2 que ustedes tienen que hacer para los próximos días. Y dijimos que dentro de las de coordinación, ¿a dónde estaba la intervención federal? ¿En cuál de esas flechitas? Exclusivas del gobierno federal. Perfecto, Dante, gracias. Dante me estaba por tirar por un barranco hasta que hablaste. Digo, bueno, empecemos todo de vuelta. No, no, yo sé que son temas medio complicados y todos están cansados con sueño, y yo también. Yo quiero que hagamos este repasito y ya los dejo, che. Después hablamos de la pregunta 1 del trabajo práctico 2, que la pregunta 1 hace referencia a un hecho histórico del año 1999, donde se decidió la intervención federal de la provincia de Corrientes. Yo les he citado cuál es la ley que les trae el SAM, el Canvas, la pueden buscar ahí también, y les he mostrado, escúchame, ¿cuáles son las causales? Están en el artículo 6, Constitución Nacional. Sí, sí, pero en particular, ¿cuál de esas 5 o 6 causales es la que se esgrimió para hacer la intervención de la provincia de Corrientes en 1999? Y dijimos que lo leyó Dante, que el artículo 1 de esa ley nos daba la respuesta. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que lo vimos? ¿Y cuál era, che? Correcto, el artículo es la ley 25.236 y el artículo 1 declarará la intervención de la provincia corriente a fin de garantizar la forma republicana de gobierno. Impecable, gracias, Cristian. Y yo les agregué que de cada 20 intervenciones federales, 19 usan esta frasecita: garantir la forma representativa republicana de gobierno, digamos, ¿no? Y finalmente nos metimos
Doctor, una En pregunta el ahí, un fallo, comentario. sí, Miguel, cortito, dale. Yo puse en el trabajo práctico que lo tengo para ajustarlo después de las clases, que en realidad siempre las intervenciones que ha habido y las que pueden venir es por esa causal. Las otras son muy remotas que pudieran ocurrir, incluso la intervención de Catamarca de, creo que fue el 91, que se intervino el poder judicial únicamente en primera instancia, también, porque la duda era si intervieron solamente el poder judicial, ¿por qué está en riesgo la forma de gobierno? Porque un poder que no esté funcionando implica un riesgo a la forma de gobierno. O sea, siempre el argumento Espérate, es el mismo. espérate, Miguel. Miguel, creo que interpreté a dónde va tu pregunta y te hago dos comentarios. El primero, no hagas historia, sino legislación. Es decir, te pregunta, ¿cuáles son las que dice la Constitución Nacional? Artículo 6. Concretamente, para Corrientes 1999, una de esas 6. Y te hago el comentario. La intervención de Catamarca fue en 1993 cuando 91, le prendieron cuando fuego la murió casa de Soledad. gobierno al gobernador Juárez, y fue para los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. La particularidad, Miguel, es que usualmente el poder judicial no se interviene. El poder judicial no se interviene, y ahí sí se lo intervino. Y hay un único caso, provincia de Córdoba, 1955, en que solo se intervino el Poder Judicial. Y les hago dos comentarios más. En la de La pregunta, doctor, 1993, era que yo tenía solamente que hay tres causales, las que están en el artículo 6, y, no son, no son, y no dice, son tres, claro, Miguel, bueno, es lo que no tengo que son ver, tres, porque usted Miguel, dijo son ahora son varias. 5 o 6, perfecto. Y la otra era que siempre el argumento es el mismo, o sea, más allá de que las situaciones han sido diferentes, por lo menos las conocemos. Espérate, Miguel, espérate, porque estamos mezclando lo sociológico, que yo les digo, mira, suele usarse este argumento, garantir la forma republicana de gobierno, suele usarse ese argumento, pero la pregunta para que me la contesten bien, ¿cuáles son las que dice el artículo 6? Y me tienen que señalar cuáles son: la invasión de una provincia a otra, un país que invade a otro, sedición, rebelión, a requerimiento, todo eso. Y después les dice, che, de todo ese listado que me hiciste, ¿cuál es la que se esgrimió en Corrientes 1999? Y es una sola. Para que la tengas bien, Miguel. Eso es lo importante, para que puedas responder bien. Y una cosita más les digo antes de que ya nos vayamos a cenar todos tranquilos. Estuvimos empezando a analizar el tema de la cuestión de los temas judiciables o la doctrina de los temas no judiciables, que es una creación de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, tomando una corriente jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Es decir, ¿todos los temas son judiciables o justiciables? ¿O dice la Corte Suprema que ella misma se autolimita y dice, no, mira, yo no me puedo meter a analizar en tales temas que le vamos a llamar políticos, porque son atribuciones exclusivas? Si no, se nos desteje todo el pullover, como quien dice, porque todos empiezan a decidir sobre todo, ¿no? Sin embargo, como yo le decía en broma a María Cristina, la respuesta a la pregunta, ¿qué dice el artículo 17? Que la propiedad privada es inviolable. ¿O cuáles son las causales, Miguel? Las dice el artículo 6. Es una respuesta fácil. Ahora, ¿todos los temas son justiciables? ¿O hay algunos temas que no son judiciables? Mirá, la Corte Suprema dice una cosa, la doctrina, la mitad dice una cosa, la otra mitad dice otra, hay derecho administrativo. Yo les voy a mandar un videíto de análisis del fallo Cuyen y algunas fotos, si puedo, ahí en el Canvas, a ver si me deja cargar las fotos, de algunos libros para que los que quieran pueden ahondar este tema. El jueves que viene
vamos a tratar, si los que quieran acompañarme, de ver la pregunta 3 y la pregunta 4, así cerramos el análisis del trabajo práctico 2, porque yo quiero que se saquen un 100, todos. Y los que quieran y tengan ganas y la posibilidad, acuérdense que el martes, de 4 a 5 y media, 6, a todas las secciones vamos a estar ahí con nuestra profe Cecilia Juárez, también hablando de lo mismo. Pero como somos como 500 ahí cuando están todas las secciones, no hay mucho para charlar. En cambio, este ratito que tenemos, algo, aunque sea, podemos intercambiar con Miguel, con vos, Dante, con Cristian, con María Cristina, algo podemos charlar, podemos pero cuando son 500 es muy difícil. Bueno, los he conflictuado mucho, les he hecho un barullo en la cabeza o más o menos les gustó lo que hemos charlado hoy. Cuéntenme. No, muy bueno siempre. Muy buena clase, profe. La única consulta es si el link de la clase del martes nos la manda por Canvas. Mirá, me parece que eso se los mandan en los anuncios, porque como es para todas las secciones, creo que pues se los van a mandar en los no anuncios. lo vi. Si no, yo después se los mando. Y ahora en un ratito les mando, bueno, a todos la grabación de hoy. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Y me Gracias a usted, despido, me voy a profe. cenar. Gracias, provecho. Gracias. Chao. Muchas gracias, Hasta la semana que profesor. viene. Descansite, Un buenas noches. gusto, un gusto.